Bueno, comenzamos ahora el tema 3, el apartado 3 del tema 5. Vale, vamos a ver ahora cómo calcular, cómo hacer el cálculo de los valores y de los vectores propios de una matriz cuadrada, ¿no? El objetivo de calcular valores y vectores propios al final va a ser diagonalizar la matriz, ¿no? Es decir, encontrar una matriz A y una matriz, encontrar para una matriz A, encontrar una matriz P y una matriz T, tales que nosotros podamos escribir D en función de la matriz P y de la matriz A, ¿vale? Si, como hemos visto en el apartado anterior, si existe esa matriz P y es invertible, si existe una matriz P invertible tal que podemos escribir D en función de A, pues entonces la matriz es diagonalizable, ¿vale? Si no es diagonalizable, bueno, la matriz todavía tiene valores y vectores propios, ¿vale? Lo único que pasará es que no podremos pasar de la matriz A a una matriz diagonal, ¿vale? Pero todavía puede ser que tenga valores y vectores propios, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver en primer lugar las definiciones de valor propio y vector propio, ¿no? Ya vimos que son los valores y vectores propios el tema anterior, pero ahora vamos a ver una definición, vamos a ver la definición ya de manera formal, ¿vale? Entonces recordamos, dado el problema de diagonalizar una matriz, ¿vale? Vemos las columnas de P y vemos los elementos de la diagonal de D y vemos que se cumple para cada una de las columnas de P esta expresión, ¿no? A por X es igual a lambda por X, ¿vale? Es decir, las imágenes de las columnas de P por A son iguales a esas mismas columnas multiplicadas por una constante, ¿vale? Es decir, son proporcionales por una constante, esas imágenes. Ahora vamos a olvidarnos por un momento de las columnas de P, ¿vale? Y vamos a coger todo el espacio de vectores, ¿no? Todo el espacio de vectores K super n. Y vamos a buscar para una matriz determinada que X, ¿vale? Cumplen esta expresión de aquí, que X tienen por imagen un vector proporcional, ¿vale? Vamos a ver que ese conjunto de vectores, ¿vale? Va a formar un conjunto de vectores propios con un valor propio asociado, que es la lambda de proporcionalidad de cada uno de los vectores propios, ¿vale? Entonces veremos esa definición, vamos a ver también las definiciones de espectro y de radio espectral, y vamos a definir un concepto muy importante, que es el concepto de subespacio característico o propio de la matriz A asociado a lambda, ¿vale? Para cada una de las lambdas que son valores propios de A, existe un subespacio característico, que no es más que un conjunto de vectores propios cuyo valor propio asociado es lambda, ¿vale? Veremos que se calcula desde una expresión de esta forma, ¿vale? Ese subespacio propio coincide con el núcleo de esta matriz, ¿vale? Vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. A menos lambda por I. Y luego vamos a ver, a partir de la definición de subespacio característico o propio, vamos a ver que las lambdas que son vectores propios asociados a la matriz A van a coincidir con las raíces de un polinomio que se llama polinomio característico y se define de esta manera. El polinomio característico se define como el polinomio que se forma igualando a 0 el determinante de A menos lambda por I, donde lambda sería la variable del polinomio, ¿vale? Sería la variable del polinomio, ¿no? Nosotros encontraríamos al final, como esto está igualado a 0, las lambdas van a coincidir con las raíces de este polinomio, ¿no? Tenemos este polinomio, calculamos las raíces y esas raíces son los valores propios, ¿no? Con esos valores propios, utilizando esta expresión, podremos calcular los vectores propios, ¿vale? Asociados a cada una de las lambdas, ¿vale? Vamos a definir por último dos conceptos importantes que son la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de cada uno de los valores propios de una matriz. Y vamos a ver algunas propiedades que tienen los valores propios, ¿vale? No las vamos a ver quizás todas en este vídeo, ni tampoco en las diapositivas, pero en los apuntes sí que hay una lista bastante completa. Bueno, en primer lugar vamos a ver la definición formal de valor de vector propio, ¿no? Toda una matriz A cuadrada de orden n, ¿vale? Decimos que un escalar cualquiera de K, que puede ser conjunto de valores o los complejos, es un valor propio o autovalor de la matriz A si para este número, para este escalar existe al menos un vector V que pertenezca a K super n que sea diferente al vector 0, importante, el vector 0 está excluido de la definición de vector propio y de valor propio, tal que este vector diferente al vector 0, no nulo, cumpla la expresión que hemos visto A por V igual a lambda por V, ¿vale?
Si existe algún vector v para un escalar tal que se cumple esa expresión, entonces decimos que lambda es un valor propio, ¿vale? Y esas v's van a ser los vectores propios, ¿no? Se dice que un vector v que pertenece a K super n es un vector propio de la matriz A si v es distinto de 0, recordamos que excluimos los vectores nulos de la definición de vector propio, que además existe un escalar tal que A por v es igual a lambda por v. Dicho de otra forma, los vectores propios de una matriz son aquellos vectores que multiplicados por A dan un vector que es proporcional, ¿vale? Proporcional con una constante lambda, que es igual a el valor propio asociado a ese vector propio, ¿vale? Pues bien, vamos a ver una pequeña proposición, ¿vale? Que nos garantiza que si nosotros cogemos dos vectores propios cualesquiera, dos o más vectores propios cualesquiera de una matriz A que están asociados a valores propios diferentes, esos vectores propios que cogemos son linealmente independientes, ¿vale? Lo que tenemos aquí son R vectores propios de la matriz A, y cada uno de estos vectores, lo vemos aquí mejor, y cada uno de estos vectores propios, v sub 1, v sub 2, ¿vale? Hasta v sub r, esto v sub n, pero imaginemos que es una r. Hasta v sub r, cada uno de estos vectores propios está asociado a una lambda diferente, ¿vale? Es decir, está asociado a un valor propio diferente. Esta proposición lo que nos garantiza es que este conjunto de vectores sean linealmente independientes, ¿vale? Todo este conjunto de vectores sea linealmente independiente, es decir, forma una familia libre, ¿vale? La demostración la voy a saltar para ir más rápido. Es muy interesante, ¿vale? La demostración es por inducción, pero bueno, es sencilla también, pero no la voy a explicar en detalle. Solamente quedarnos con la idea de que la idea principal con la que quedarse de aquí es que si tú coges dos vectores cualesquiera, ¿vale? Que tengan valores propios asociados diferentes, esos dos vectores son linealmente independientes entre sí, es decir, no son proporcionales entre sí, ¿vale? Es la idea fundamental, ¿ok? Que vectores propios de valores propios distintos son linealmente independientes entre sí, ¿vale? Bien, saltamos la demostración y pasamos aquí a dos definiciones, ¿vale? Bastante importantes, ¿vale? Que son la de espectro y la de radio espectral, ¿vale? El espectro de una matriz se define como el conjunto de todos sus valores propios, ¿no? Simplemente, ¿vale? Simplemente es eso, el espectro es el conjunto de todos sus valores propios. El radio espectral es el máximo de los módulos de todos los valores propios de una matriz, ¿vale? Imaginaos que tenemos, no sé, una matriz A y tenemos de 3×3 y tenemos el espectro 0, 1, 2, 1 más 5i, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el espectro? Pues sería el conjunto formado por esos valores propios. ¿Cuál sería el radio espectral? Pues en este caso, el valor propio con módulo más grande, con módulo máximo, sería 1 más 5i, ¿vale? Por lo tanto, el módulo de 1 más 5i, que de cabeza no sé calcularlo, la raíz cuadrada es 26, me parece. Bueno, ese módulo sería el radio espectral de la matriz A y se denota como rho de A, ¿vale? No vamos a aplicar mucho estas dos definiciones, ¿vale? Probablemente en lo que quede de asignatura, pero sí que puede ocurrir que en algún examen os pregunten que calculéis el espectro o el radio espectral de una matriz, ¿no? Entonces, con estas definiciones es muy sencillo lo que tenéis que calcular, ¿vale? Seguimos adelante. Definimos ahora lo que es el subespacio característico o subespacio propio asociado a un autovalor de una matriz, ¿vale? Entonces, recordemos. Sería muy sencillo de demostrar, pero se puede demostrar que si tú coges todo el conjunto de vectores propios de una matriz que están asociados al mismo valor propio, si ahora tú añades el vector 0, el vector nulo, ¿vale? Ese conjunto se convierte en un subespacio vectorial y tiene todas las propiedades de los subespacios vectoriales, ¿vale? Más concretamente, vamos a llamar a ese subespacio formado por los vectores propios asociados a una lambda determinada más el vector 0, subespacio característico o propio,
de la matriz asociado al valor lambda, ¿vale? A un valor lambda determinado, ¿vale? Entonces, es la definición que tenemos ahí en la diapositiva, ¿vale? Si lambda es valor propio de la matriz A, llamamos subespacio característico o propiedad asociada a lambda al conjunto de vectores propios de A cuyo valor propio asociado es lambda, junto con el vector nulo, ¿vale? Esto no tiene más dificultad, simplemente coger todos los vectores propios asociados a una lambda y añadir el 0, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es cómo se calcularía a partir de la matriz A este subespacio característico propio, ¿no? Nosotros partimos de la expresión que tienen que cumplir los vectores propios, ¿vale? A por V tiene que ser igual a lambda por V, ¿no? Para una lambda determinada, que es el valor propio asociado. Ahora desarrollamos, ¿vale? Y llegamos a esta expresión, llegamos a la expresión A menos lambda por I, donde es la matriz identidad, por el vector V igual a 0, ¿vale? Donde 0 es el vector nulo. Fijaos, A menos lambda por I es una matriz, ¿vale? Ahora nuestro objetivo sería calcular todas las V's por una lambda dada todas las V's tales que se cumple esta expresión, ¿vale? ¿A qué nos recuerda esto? Pues esto nos recuerda a la definición de núcleo, ¿verdad? Nosotros tenemos la matriz A menos lambda por I, ¿vale? Queremos calcular todas las V's que son vectores propios asociados a lambda, pues eso equivale a calcular el núcleo de A menos lambda por I para resolver este sistema de ecuaciones, ¿vale? Por tanto, fijada una lambda, todas las V que cumplen la expresión asterisco, es decir, esta expresión definitoria de los vectores propios, vienen dadas por el núcleo de la matriz A menos lambda por I, ¿vale? A este núcleo de A menos lambda por I le llamamos subespacio propio o subespacio característico asociado a un valor de lambda determinado, ¿vale? Ahora vamos a seguir avanzando, ¿no? Recordemos, si lambda es valor propio de A, entonces, ¿qué ocurre? Pues que existe algún vector V distinto al vector 0, tal que A por V sea igual a lambda por V, ¿no? Pues bien, vamos a ver qué ocurre. Para que esto ocurra, este núcleo tiene que ser diferente del vector 0, o dicho de otra forma, tiene que haber algún conjunto de vectores, además del vector 0, tales que esos vectores pertenezcan al núcleo de A menos lambda por I, ¿vale? ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando la dimensión del núcleo de A menos lambda por I es menor que 0. Si la dimensión de este núcleo fuese 0, eso lo que significa es que el núcleo de esta matriz es el vector 0, ¿vale? Es el conjunto que contiene el vector 0, ¿vale? O dicho de otra forma, para una lambda determinada que nosotros cojamos, no existen vectores propios asociados a A, ¿vale? Pero ahora, suponed que nosotros cogemos aquí una lambda que es valor propio de A, ¿vale? Entonces, este núcleo tiene que tener un conjunto de vectores, además del vector 0, ¿vale? Unos vectores que van a ser vectores propios, ¿vale? Para que se cumpla eso, la dimensión de este núcleo tiene que ser mayor que 0, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Mayor que 0. Ahora vamos a coger la expresión vamos a coger el teorema de rango nulidad, ¿no? Del teorema de rango nulidad, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre que la dimensión de núcleo es menor que 0? Pues ocurre, perdón, ¿cuándo sucede que la dimensión de núcleo es menor que 0? Es decir, ¿cuándo sucede que existe un conjunto de vectores propios para una lambda determinada? Pues cuando el rango de la matriz, no se ve muy bien, pero es el rango de la matriz de A menos lambda por I, la matriz A menos lambda por I sea menor que N, ¿vale? De acuerdo a este teorema, ¿vale? Esto lo desarrollamos en clase en pizarra, ¿vale? El rango de A menos lambda por I se puede comprobar de muchas maneras, ¿vale? Pero la más fácil y la más rápida, como la matriz es cuadrada, pues no sería más que calcular el determinante de A menos lambda por I, ¿vale? Tenemos una matriz A, tenemos una matriz lambda. ¿Cómo sabemos que esa lambda es valor propio? Es decir, ¿cómo sabemos que para esa lambda existen vectores propios asociados? Pues calculando el determinante y viendo si el determinante es 0. Si el determinante de A menos lambda por I es 0, entonces lambda es valor propio, ¿vale? De aquí lo que se deriva es la definición de polinomio característico, ¿vale? Tenemos la matriz A. A esa matriz A le restamos lambda por I, donde I ahora es un parámetro, ¿vale? Es una variable, es un parámetro. Si ahora construimos un polinomio, mediante el determinante de la matriz A menos lambda por I, ¿vale?
las raíces, es decir, las lambdas para las que este polinomio es igual a, las lambdas para las que este determinante se hace 0, o este polinomio se hace 0, son los valores propios de la matriz A, ¿vale? Lo vemos así, ¿no? A ver, en esta diapositiva, aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Cuándo es lambda valor propio de A, lambda perteneciente al cuerpo K? Pues sí, solo sí, cuando el rango de A menos lambda por I sea menor que N, ¿no? Cuando el rango sea menor que N, como he dicho antes, el determinante de A menos lambda por I se tiene que anular. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar este determinante para construir un polinomio. Y calculando los ceros de este polinomio, calculamos los valores propios de A, ¿vale? Entonces ahí en la expresión 5 tendríamos la expresión genérica de un polinomio característico, ¿vale? El determinante de la matriz A menos lambda por I, ¿vale? Igual a 0. Y bueno, definimos ya de forma formal el polinomio característico de A, ¿no? Dado una matriz A, ¿vale? Perteneciente al cuerpo de los complejos o al cuerpo de los reales, da igual. Llamamos polinomio característico de A y se denota por letra griega psi sub A al polinomio mónico de grado n definido por, es decir, el polinomio de grado n, ¿vale? Polinomio de grado n, quedaos con eso, definido por psi sub A en función de lambda, lambda es la variable del polinomio, es igual al determinante de A menos lambda por I o I menos lambda por A, cuyas raíces, como hemos demostrado, son los autovalores de la matriz A, ¿vale? Y con esto tenemos definido lo que es el polinomio característico, ¿vale? Ahora, vamos a definir, ahora que tenemos ya la definición tanto de polinomio característico como de subespacio propio, vamos a definir las multiplicidades, tanto algebraica como geométrica, de cada uno de los autovalores de una matriz, ¿vale? Dada la matriz A cuadrada, un autovalor lambda se dice que tiene multiplicidad algebraica igual a m si tiene multiplicidad m como raíz del polinomio característico, ¿vale? Es decir, la multiplicidad algebraica de un autovalor es el número de veces que aparece como raíz del polinomio característico, y ya está, ¿vale? Para ese mismo autovalor definimos la multiplicidad geométrica como la dimensión del subespacio núcleo de A menos lambda por I, ¿vale? Es decir, la dimensión del subespacio propio asociado a la lambda, o asociado al autovalor lambda, o dicho de otra forma, la dimensión del conjunto de vectores propios más el 0 asociados a lambda, ¿vale? Multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica, muy importantes porque nos van a servir para ver si se puede o no se puede diagonalizar una matriz, ¿vale? En el futuro. Vale, ahora vamos a ver unas propiedades interesantes del polinomio característico, ¿no? Nosotros tenemos nuestra matriz, ¿vale? Queremos conocer de esa matriz A los autovalores o valores propios. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el polinomio característico, ¿no? Y resolvemos las raíces de ese polinomio característico. Pero ese polinomio característico, algunos de los elementos que contiene tienen algún significado interesante, ¿vale? Por ejemplo, vemos aquí que el término de grado n-1 de si A coincide con el opuesto de la traza de la matriz A, ¿vale? Imaginaos que tenemos una matriz 3×3, entonces el polinomio característico va a tener grado 3, ¿vale? Siempre va a ser el grado del polinomio igual a la dimensión de la matriz. Pues bien, esto lo que nos dice es que el coeficiente que multiplica a lambda al cuadrado, ¿vale? A lambda 2, lambda al cuadrado, sería igual al opuesto de la traza, es decir, a menos traza de A, ¿vale? Esto para ese elemento, para la traza. ¿Y ahora qué ocurre con el término independiente de un polinomio característico? Pues resulta que el término independiente de un polinomio característico coincide con la expresión que tenemos ahí abajo, la expresión 8, coincide con menos 1 elevado a n, donde n es la dimensión de la matriz A, multiplicado por el determinante de A. Entonces nosotros podríamos calcular el determinante de la matriz A partir de su polinomio característico, ¿vale? Simplemente cogiendo el término independiente del polinomio característico y dividiéndolo por menos 1 elevado a n, ¿vale? Pues bien, seguimos adelante. Dos matrices, esto es una proposición también muy importante, ¿vale? Dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, es decir,
Suponed que tenemos matrices A sub B, ¿vale? Y estas matrices A sub B son semejantes, es decir, existe alguna matriz P invertible tal que se cumple esta expresión, que relaciona más matrices, ¿vale? Para cualesquiera que sean estas dos matrices, siempre va a ocurrir que sus polinomios característicos van a ser iguales, ¿vale? Siempre van a ser iguales, ¿vale? Importante esta proposición, ¿vale? La demostración es muy sencilla, está ahí, ¿no? Es simplemente calcular el polinomio característico de B, ¿vale? A sabiendas que B está relacionado con el polinomio característico de A con la expresión P-1A por P, desarrollar un poco y llegar a la conclusión de que el polinomio característico de B coincide con el de A, ¿no? Desarrollando un poco y aplicando la propiedad de que el determinante de una matriz es igual al inverso del determinante de la inversa de la matriz, ¿no? De esta forma, el determinante de P-1 multiplicado por el determinante de P se hace 1, ¿vale? Ese producto se hace 1 y queda solamente el determinante de lambda por I menos A, que es el polinomio característico de A, ¿vale? Que es igual al del polinomio característico de B, ¿vale? Y esta proposición tiene un corolario muy interesante que vamos a demostrar aquí abajo, ¿no? Ahora vamos a coger una matriz D diagonal, una matriz D semejante a, que sea diagonal, ¿vale? Y vamos a calcular aquí el polinomio característico de la matriz D diagonal y vamos a ver qué es lo que obtenemos, ¿vale? Construimos aquí el polinomio característico, ¿vale? Desarrollamos, ¿vale? Y obtenemos este polinomio, ¿no? Obviamente el primer término es lambda elevado a n, ¿vale? Es un polinomio de grado n es la dimensión de la matriz. Vemos aquí cómo el coeficiente que multiplica a lambda elevado a n-1, ¿vale? Para cualquier dimensión n, este término siempre va a coincidir, este coeficiente siempre va a coincidir con menos traza de a, ¿vale? Vemos aquí la traza de a, ¿no? La suma, bueno, traza de a no, esto está mal. Es la traza de d, ¿vale? Vemos cómo este coeficiente coincidiría con la suma de los elementos de la diagonal de D, ¿vale? Pero con signo opuesto, está aquí el signo menos delante, ¿vale? Cuidado con eso. ¿Y qué ocurre con el coeficiente independiente? Pues fijaos, ocurre que el coeficiente independiente, aquí lo tenemos, es igual al producto de todos los elementos de la diagonal de D, lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 por lambda sub n, ¿vale? Entonces tenemos el determinante D y tenemos la traza de D y hemos visto cómo el determinante de D es igual al producto de las lambdas, ¿vale? Si nosotros desarrollásemos este producto, ¿vale? Este determinante, perdón, nos saldría un término independiente de esta forma, ¿vale? Como hemos visto que esto tiene que coincidir con el determinante de D, ¿vale? Este producto es el determinante y además, bueno, ya podemos ver cómo si nosotros tenemos una matriz diagonal de cualquiera, podríamos calcular su determinante multiplicando directamente los elementos de su diagonal, ¿vale? Pero ahora recordad que como hemos visto en esta proposición que tenemos ahí en pantalla, dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, ¿vale? Por lo tanto, si D es semejante a una matriz A, esta traza de D tiene que coincidir con la traza de A, ¿vale? ¿Por qué? Porque el polinomio característico de A tiene que ser igual al polinomio característico de D. Por lo tanto, este coeficiente tiene que ser el mismo coeficiente que el polinomio característico de A. Y este coeficiente independiente también tiene que ser igual al coeficiente independiente del polinomio característico de A, perdón. Por lo tanto, el determinante de D va a coincidir con el determinante de la matriz A. ¿Vale? Por semejanza. De ahí viene ese corolario que tenemos ahí. Dos matrices semejantes tienen igual traza e igual determinante, ¿vale? Y esto también nos da un método muy sencillo para calcular el determinante de cualquier matriz, ¿vale? Sobre todo si es una matriz grande. Si tenemos una matriz A cualquiera y diagonalizamos esta matriz, ¿vale? Nos va a dar una matriz diagonal, el resultado,
que tiene el mismo determinante que la matriz A. Por lo tanto, nosotros podríamos simplemente coger el de la matriz T y calcular el determinante de A multiplicando entre sí todos los elementos de la diagonal de D. ¿Vale? ¿Esto dónde se hace? ¿Dónde es muy útil este método para calcular el determinante? En matrices que son muy grandes, ¿vale? El determinante es una operación matemática que según aumenta el tamaño de la matriz cuadrada, según se hace más grande la matriz cuadrada, aumenta exponencialmente de tiempo de cálculo, ¿vale? En un ordenador. Entonces, siempre resulta mucho más rápido, en vez de calcular directamente el determinante de A en un ordenador, diagonalizar la matriz y calcular el determinante de D, ¿cómo? Pues multiplicando entre sí los... multiplicando entre sí las lambdas, ¿vale? Y bueno, seguimos con el tema, ¿no? Vista esta propiedad importante, ¿vale? Hemos visto ya en este tema lo que son los vectores propios, hemos definido vector y valor propio, hemos definido subespacio propio, hemos definido el polinomio característico, ¿vale? Hemos visto que las raíces del polinomio característico de una matriz A nos dan sus valores propios. Hemos visto que el conjunto de vectores propios asociados a cada uno de los autovalores viene dado por el subespacio propio, ¿vale? Subespacio propio de cada uno de los autovalores de la matriz A. Y ya por último, para acabar el tema, tenemos aquí algunas propiedades de los valores propios, ¿vale? De acuerdo al teorema fundamental del álgebra, ¿vale? El teorema fundamental del álgebra, recordamos, lo que nos dice es que dado un polinomio complejo de grado n, ese polinomio complejo tiene n raíces, ¿no? Por lo tanto, si ahora llevamos esto a tema de diagonalización, nosotros tenemos una matriz A cuadrada y tenemos un polinomio característico de grado n. Por lo tanto, ese polinomio característico debe tener n raíces. Esas n raíces van a ser los n autovalores. Por lo tanto, toda matriz cuadrada A tiene n autovalores complejos, ¿vale? Autovalores complejos, ¿ok? Seguimos. Si la matriz A es invertible, entonces los valores propios de la inversa son los inversos de los valores propios de A. ¿Vale? Eso es muy fácil de demostrar, se demuestra en una línea, en 2 pasos. ¿Vale? Lo que nos dice es, si A tiene un valor propio lambda, entonces si A es invertible, la inversa de A tiene como valor propio la inversa de A. ¿Iguáles serán los valores propios de esta matriz A? De esta matriz A inversa, pues los mismos vectores propios, ¿vale? Se conservan los vectores propios al invertir la matriz A y los valores propios se invierten, ¿vale? Ahora, tercera propiedad. Si una matriz real tiene valor propio complejo alfa, entonces el conjugado de alfa también va a ser valor propio con la misma multiplicidad algebraica que alfa sin conjugar, ¿vale? Además, los vectores propios asociados a alfa conjugado son los conjugados de los vectores propios asociados a alfa. Y esto es muy sencillo de demostrar, ¿no? Simplemente partimos de la expresión A por U igual a alfa por V y conjugamos tanto a un lado como a otro lado, ¿vale? Como A es real, el conjugado de A tiene que ser igual a A, ¿vale? Porque no cambia al hacer el conjugado. Por lo tanto, nos queda A por V conjugado igual a alfa conjugado y V conjugado. Es decir, alfa conjugado es valor propio de A y V conjugado es vector propio de A asociado a alfa conjugado, ¿vale? Y cuarta propiedad y última de las que muestro aquí, esta viene de la propiedad que acabo de citar, ¿vale? Es una consecuencia y dice que las matrices reales que tienen orden impar tienen al menos un valor propio real. Por ejemplo, imaginaos una matriz de orden 3 real, ¿vale? Entonces, si para esta matriz de orden 3 encontramos un autovalor complejo, el conjugado de ese autovalor complejo también va a ser autovalor de la matriz A, ¿vale? Por lo tanto, nos queda un valor propio real, ¿vale? Esto va a pasar siempre, ¿vale? Toda matriz real tiene por lo menos mínimo un valor propio real, ¿vale? También esto me da cuerda para decir que si tenemos una matriz real, ¿vale? Y calculamos sus autovalores, puede pasar que esos autovalores sean reales o sean complejos, ¿vale? Si nos dan todos los autovalores reales, entonces esa matriz real es diagonalizable, pero es quizás, bueno, habría que ver otra condición, ¿vale? Esa matriz real se podría diagonalizar en el cuerpo de los números reales, pero imaginaos que nos dan autovalores complejos, ¿vale?
¿Podríamos diagonalizar esa matriz en el cuerpo de los reales? No. Tal vez en el cuerpo de los complejos sí. Habría que ver otra condición que veremos en el próximo apartado. Pero si tenemos una matriz real y nos salen autovalores complejos, esa matriz no es diagonalizable en el cuerpo de los reales, en el de los reales, ¿vale? Es decir, nosotros no podemos encontrar una matriz P invertible y una matriz D reales, tales que D es igual a P menos 1 o A por P, ¿vale? Bueno, ya dicho esto, ya terminamos este apartado y ya el próximo apartado, ¿vale? Bueno, ya con lo que se ve en el 5.3 ya se puede comenzar a calcular los valores y vectores propios de una matriz. Ya se sabe todo lo necesario para calcular valores y vectores propios. Ahora lo que faltaría en el apartado 5.4 es ver qué condiciones se tienen que cumplir. Es una condición en realidad muy sencilla para que una matriz A cuadrada sea diagonalizable, ¿vale? Bueno, aparte de lo que acabo de decir, si es matriz real, ¿vale? Que sus autovalores son todos reales, ¿vale? Bueno, lo veremos en el próximo tema, ¿vale? Y luego también vamos a ver algunas propiedades extra, ¿vale? De los valores y los vectores propios. Vamos a ver algunas definiciones que nos queden por ver, algunos conceptos que nos queden por ver. Y con esto ya terminaríamos el tema 5.4.